En la actualidad, la Unión Europea es la administración supranacional que influencia y marca las normas y políticas de 27 países europeos. Se rige por un sistema de competencias que son entregadas por los Estados miembros y afectan directamente a los impuestos o aranceles aduaneros. Por ejemplo, la UE dirige la política económica y la política comercial que afecta a casi 450 millones de europeos. Pero, ¿qué orígenes tiene esta administración que está por encima de la administración de los propios países? Para dar la respuesta a esa pregunta, hoy exploraremos una visión crítica sobre cómo se creó y diseñó el funcionamiento de la UE, basándonos en el análisis del periodista y politólogo Thierry Meyssan. A través de su artículo, titulado El espacio que ocupan Estados Unidos e Israel en los gobiernos de la Unión Europea y de Francia y publicado en Red Voltaire el 1 de octubre de 2024. Meyssan argumenta que la Unión Europea, desde su concepción, ha sido un instrumento de control anglosajón, diseñado para someter a los pueblos de Europa a la voluntad de Washington y Londres. Los orígenes ocultos de la Unión Europea. Según Meyssan, la narrativa común sobre la creación de la Unión Europea como un proyecto de paz y cooperación entre naciones europeas es, en el mejor de los casos, incompleta. El autor argumenta que la Unión Europea no es una creación de los europeos, sino que Estados Unidos y el Reino Unido la concibieron para controlar mejor a los pueblos de Europa. Esta afirmación se basa en una serie de eventos históricos que se remontan a la Segunda Guerra Mundial. Meyssan traza los orígenes de la UE a planes anglosajones de finales de 1942, específicamente a la creación del Gobierno Militar Aliado para los Territorios Ocupados, bajo las siglas AMGOT. Un organismo creado para controlar varios países europeos tras la guerra, que finalmente llegó a desplegarse solamente en Alemania, en Austria y en Japón. Aunque se había previsto que asumiría el control de Noruega, Países Bajos, Luxemburgo, Bélgica, Dinamarca y Francia. Tras el fracaso de implementar el AMGOT en toda Europa, Meyssan argumenta que los anglosajones buscaron una forma alternativa de gobierno que les permitiera controlar el continente. Esto llevó a la concepción de la Comunidad Económica Europea, CE, precursora de la actual Unión Europea. El autor afirma que Winston Churchill pensó reagrupar Alemania Occidental, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos en una entidad supranacional, la Comunidad Económica Europea, CE, que reemplazaría el AMGOT. Además, Meyssan sostiene que Estados Unidos vinculó los préstamos concedidos en el marco del Plan Marshall a la obligación, para los países que los recibían, de hacerse miembros de la Comunidad Económica Europea. Pero uno de los puntos más polémicos del análisis de Meyssan se refiere al primer presidente de la alta autoridad de la Unión Económica Europea, Walter Hallstein. El que fuera presidente de lo que hoy conocemos como Comisión Europea durante 8 años, del 1958 al 1967. El autor lo describe como el mismo jurista nazi que había concebido el nuevo orden de Europa para Adolfo, el del bigote. Y es que Hallstein fue profesor universitario de Derecho Económico Internacional en la Alemania de 1930. Un cargo que mantuvo mientras formó parte en la estructura de la Wehrmacht durante la Alemania nazi, del 1933 al 1945. El nuevo orden europeo era el orden que la Alemania nazi quería imponer en las áreas conquistadas bajo dominio del Reich mediante la desaparición de las poblaciones autóctonas. El impulso que nos anima es sobradamente conocido. Existe un sentimiento indestructible de identidad europea. Solo una Europa fuerte y unida traerá a los europeos y al mundo la verdadera prosperidad. La fragmentación de Europa supondría su balcanización y sería una invitación permanente a la injerencia ajena en sus asuntos. Para que se nos escuche, debemos hablar con una sola voz. En este sentido, Meyssan presenta a la Comisión Europea, sucesora de la alta autoridad, como un engranaje civil entre la OTAN y los Estados miembros. Su tesis principal es que la Unión Europea no es una creación de los europeos, sino un proyecto concebido por Estados Unidos y el Reino Unido para controlar a los pueblos de Europa. Esta visión de la Comisión Europea, como una herramienta de control anglosajón, contrasta fuertemente con la imagen que busca proyectar de sí misma como un órgano ejecutivo independiente que actúa en interés de la Unión de Países en su conjunto. Son esas administraciones no electas las que tienen en sus manos, en lugar del Parlamento Europeo, el poder de iniciar y de instaurar reglas en el espacio de la actual Unión Europea. Esta influencia se ejerce a través de la Comisión Europea, una administración no electa que impone la voluntad de Washington y Londres a los Estados miembros. Es conveniente recordar que el Parlamento Europeo sí es un órgano electo. Pero en el caso de que no se consigan consensos de voto claros con respecto a medidas o leyes propuestas, es cuando entra la Comisión Europea con su mandamiento discrecional. La erosión de la soberanía de las naciones de Europa. Un tema recurrente en el análisis de Meyssan es la pérdida gradual de soberanía de los Estados miembros en favor de las decisiones ejecutivas de la Comisión Europea.
El autor afirma que las prerrogativas de la Comisión Europea se han ampliado en detrimento de la soberanía de los Estados miembros de la UE. Meyssan critica la gestión de Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea, acusándola de ampliar su poder a expensas de los Estados miembros y de favorecer los intereses de Estados Unidos. Como ejemplo, saca a relucir la compra masiva de inyecciones para el bicho de forma opaca a farmacéuticas anglosajonas a pesar de que, recientemente, el Tribunal General de la UE ordenó en una sentencia la publicación de los contratos de compra. Decisión que la Comisión Europea se ha resistido a acatar y la ha recurrido a la instancia superior, el Tribunal de Justicia de la UE. El proceso de compras es un proceso que sigue los estándares administrativos más altos y por tanto cumple, como no podía ser de otra manera, la legislación vigente en todos sus extremos. La transparencia, la información pública es una de las prioridades, por no decir la primera prioridad de este gobierno, después de terminar y acabar con el virus. Otro caso que muestra el control anglosajón son las sanciones a la Federación Rusa por la intervención en Ucrania. La Comisión propone de inmediato varios paquetes de medidas coercitivas contra Rusia, medidas que el Consejo Europeo adopta sin someterlas a debate. De esa manera se inscriben en el derecho europeo las mismas medidas que Estados Unidos ya había adoptado contra Rusia, señala Meyssan. We commit to ensuring that a certain number of Russian banks are removed from SWIFT. This will ensure that these banks are disconnected from the international financial system and harm their ability to operate globally. SWIFT is the world's dominant global interbank payment system. Cutting banks off will stop them from conducting most of their financial transactions worldwide and effectively block Russian exports and imports. Esta expansión de poderes, según el autor, se ha llevado a cabo sin el consentimiento explícito de los ciudadanos europeos, planteando serias preguntas sobre la legitimidad democrática de la Unión Europea. Finalmente, Meyssan extiende su análisis a la situación política actual en Francia, sugiriendo una creciente influencia estadounidense e israelí en el gobierno francés. El autor menciona específicamente a Michel Barnier, a quien describe como un político que ha favorecido consistentemente los intereses atlantistas sobre la visión gaullista tradicional en la política exterior francesa. El análisis de Thierry Meyssan presenta una visión profundamente crítica y controvertida de la Unión Europea, sus orígenes y su funcionamiento actual. Mientras que muchas de sus afirmaciones desafían las narrativas históricas convencionales, su perspectiva ofrece un contrapunto interesante al discurso oficial sobre la integración europea. Meyssan pinta un panorama sombrío de la UE, presentándola como una entidad controlada por poderes externos que actúan en detrimento de la soberanía de los Estados miembros y los intereses de los ciudadanos europeos. Es importante recordar que este análisis representa una opinión particular y no debe ser tomado como una verdad histórica indiscutible. Sin embargo, saca a relucir hechos importantes sobre la naturaleza de la Unión Europea y su relación con los poderes anglosajones. En un mundo cada vez más complejo e interconectado, es crucial examinar críticamente las instituciones que nos gobiernan, incluso aquellas que se presentan como baluartes de la democracia y la cooperación internacional. Solo a través de un debate abierto y un escrutinio constante podemos esperar mantener y mejorar los ideales de libertad y autodeterminación que están, al menos, en la teoría fundacional del proyecto europeo. ¿Qué opinión te merece este análisis? Comenta y suscríbete.